Después analizaremos las noticias. Ya está con nosotros el arquitecto Patricio Donoso, ministro de Trabajo. Ministro, buenos días, le saluda Juan Javier Benedetti. ¿Cuál fue el criterio técnico aplicado para el alza salarial? Dado que la inflación fue de 1.28, por lo que el alza, según ese criterio, debió haber sido de $5, conforme la norma del Código de Trabajo. ¿Es así o estoy equivocado? Está equivocado, de buena fe, por supuesto, pero déjeme decirle primero que saludo a toda la radioaudiencia de Radio Centro en Guayaquil, y como sé que Ivonne Baqui y Emilio Palacio van a estar luego, les saludo, y por favor, si no están escuchándome ellos, háganles llegar mi saludo. A Ivonne Baqui le tengo un enorme cariño, una mujer que ha hecho mucho por el Ecuador. Gracias, ministro. Ahora nuestra en Estados Unidos, en Washington, hace una estupenda labor. Y a Emilio Palacio, ¿qué decir? Que por fin se le hizo justicia, que fue perseguido político sin duda alguna, y que hoy al cabo de 10 años la justicia internacional está dando la razón, y espero que cosa igual lo haga el Estado ecuatoriano como tal. Quiero decirle, en respuesta a su inquietud periodística, que en este gobierno, en el gobierno del encuentro, lo que se dice se hace, lo que se ofrece se cumple. Y la reactivación económica, y voy a explicar esta parte, la reactivación económica se inició con un exitoso proceso de vacunación, a través del cual 9 millones de personas fueron vacunadas en apenas 100 días de gobierno. Y hoy estamos muy cerca, hoy es 23 de diciembre, como usted vio en la nota, estamos muy cerca de lograr el 85% de vacunados, lo que se llama la inmunidad de rebaño comunitaria. Cierto es que ahora tenemos este Omicron y qué sé yo, esta pandemia que nos persigue a todos los seres humanos, esa es la verdad. Y voy a hablar de la pandemia porque la reactivación económica tiene que ser secundada con apoyar a quienes más han sufrido en esta pandemia. Y es justo mencionar que quienes más han padecido este confinamiento y esta situación tan grave del COVID-19 son los trabajadores. Déjeme decirle, Juan Javier, que muchísimos trabajadores perdieron su empleo durante el confinamiento, y muchos de ellos incluso vieron, aun cuando no perdieron el empleo, pero vieron francamente reducidos sus ingresos. ¿Usted recuerda, Juan Javier, esa es la razón de lo que estamos hablando? ¿Usted recuerda la frase, quédate en casa? Quédate en casa. Esa era la frase durante el confinamiento, que duró más de un año. Y en ese confinamiento el trabajador no tenía ingresos. En ese confinamiento no hubo aumento salarial desde hace 2 años. En este confinamiento las cosas se le han puesto muy difíciles a la gente pobre. Y el presidente Lasso, cuando candidato, ofreció subir el salario y hoy lo está cumpliendo. Y todos, Juan Javier, todos sabíamos que diciembre llegaba. Todos sabíamos que había una promesa que cumplir. Y todos sabíamos que el trabajador ecuatoriano ha sido el más golpeado. Por tanto, más allá de términos económicos, sí, hay el IPC, que es el índice de precio al consumidor, hay el crecimiento del Producto Interno Bruto, crecimiento económico proyectado del 3.02, más del 1.51 del IPC, más la merma en el ingreso del salario real de 1.81%. Nos acercamos porcentualmente a la cifra, pero más allá de eso, yo creo que es hora de entender 2 cosas. La una, esa reactivación económica debe venir de abajo hacia arriba. El reparto de la riqueza tiene que empezar por los trabajadores, sin duda alguna. Yo recuerdo con mucha satisfacción la frase de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de su ciudad, Juan Javier, que textualmente dice que el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa, pero el buen empresario se pone en los zapatos del trabajador, y es bueno que lo hagamos todos. Y por supuesto, en diciembre siempre se hace un aumento salarial, salvo el año del confinamiento, ¿no? Pero siempre en diciembre se hace ese aumento, por lo tanto, nadie tiene que extrañarse que esta vez se haya hecho un aumento, que el porcentaje es mayor, está bien. Mientras más dinero esté en el bolsillo del trabajador, más capacidad de consumo tendrá este. Y si tiene mayor capacidad de consumo, pregunto yo, ¿a quién va a comprar con esa mayor capacidad de consumo? Sino a los que generan bienes y servicios, a los que producen bienes y servicios. Ahora, ministro, perdón que lo interrumpa, es decir, lo que yo dije fue un análisis técnico y lo de los $25 fue una promesa política de campaña. Sí, claro, y las promesas se hacen y tienen que ser cumplidas. Lo contrario hubiese sido demagogia, ofrecer y no cumplir. Y estoy
Creo que muchos de los que ahora eventualmente tienen algún grado de crítica, porque he recibido mucho apoyo, hemos recibido mucho apoyo en esta medida, pero si alguien critica, esa persona sabía que venía en diciembre. Ahora bien, ministro, Esa oferta. Ministro, estamos conversando con el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Tramitada la ley tributaria, quedó pendiente la ley de oportunidades. ¿Algún avance al respecto? Sí, el presidente de la República ha manifestado con absoluta apertura que vamos a debatirlo en el próximo trimestre, que se inicia ya mismo, en forma pública. Se va a dar un gran debate sobre la ley laboral. Y en esa ley, en ese debate, van a participar ustedes, la prensa, quienes hacen opinión pública. Va a participar la academia también. Van a participar los dirigentes sindicales, de organizaciones sociales y también dirigentes empresariales, todos. ¿Con qué fin? Y lo ha dicho el presidente Lasso, con el fin de que ese proyecto llegue a la Asamblea mucho más fortalecido, mucho más estructurado, con la incorporación de insumos que buscamos todos. No existe ley perfecta, pero sí existe la posibilidad de, a través de un debate de ganar, porque yo no veo a legisladores o a bloques legislativos dándole la espalda a casi 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Es que ya es hora de que atendamos a casi 6 millones de personas, Juan Javier, que se dice rápido, pero es muchísima gente, ellos y sus familias. Usted, Juan Javier, y yo, Dios mediante, tenemos un empleo. Lo más precario es no tener empleo. Esa es la precariedad que estamos luchando, contra esa precariedad, contra esa precarización. El no tener el derecho al trabajo, que después del derecho a la vida es el derecho más importante, pero que lastimosamente, con políticas públicas equivocadas, que se han conculcado esos derechos. Mire usted, el Código del Trabajo fue generado cuando ni usted ni yo nacíamos todavía, y hace más de 83 años. Y en la parte final del siglo pasado ya era caduco, ya hacía falta hacer algo con él, con el Código del Trabajo. Y en lo que va del siglo XXI sigue siendo caduco, más aún, con mayor fuerza. Y todos los países circundantes al Ecuador han modernizado su legislación laboral. ¿Para qué? Para que a través de seguridad jurídica los emprendedores, sobre todo pequeños y medianos, ni pymes, pierdan el miedo a contratar, pierdan el miedo a incorporar nuevos ecuatorianos en sus nóminas de trabajadores, que pierdan el miedo a abrir nuevas sucursales en su propia ciudad o a lo largo y ancho de la geografía nacional, pierdan el miedo a invertir capital fresco y de riesgo, pierdan el miedo a reinvertir si Dios mediante han tenido utilidades. Pero por supuesto estamos intentando, y el presidente Lasso ha sido muy claro en ese sentido, generar una flexibilización que signifique eso, el perder el miedo. Pregunte usted a cualquier emprendedor de cualquier tamaño, ¿por qué no contrata más gente? ¿Por qué no abre más sucursales? ¿Por qué existe una rigidez laboral que tiene que ser superada? Y para eso estamos generando, con el apoyo de todos en este debate al cual hago referencia, estamos generando una ley que implique eso, el poder contratar más gente, porque no se genera empleo haciendo así los dedos, se genera empleo a través de una legislación que sea amigable entre trabajadores y emprendedores, que todos empujemos el carro, que en efecto nos pongamos en la camiseta de las empresas y los empresarios se pongan en los zapatos del trabajador. Para ello queremos un debate amplio. Yo voy a hacer uso de mi experiencia legislativa. 8 años estuve como legislador continuos y 2 como vicepresidente del Congreso del Ecuador, llamémosle por su nombre, y prácticamente no veo, repito, y con esto termino esta parte, Juan Javier con su veña, no veo a alguien dándole la espalda a casi 6 millones de ecuatorianos. Don Patricio Donoso, gracias por aceptar la entrevista tan temprano en la mañana, ahora que están ustedes de vacaciones. Definitivamente el gobierno nos sorprendió cuando pudo aprobar la reforma tributaria. Ciertamente tributario era más fácil que el tema laboral, y nosotros apostábamos en esa época a que si alguien podía tener la capacidad de muñequeo para pasar una reforma como la que ustedes pretenden hacer en el tema laboral, es dividir a los trabajadores entre los que ya tienen empleo y los que no tienen, y que, como usted dice, pues la mayoría no tienen, de hecho. Sin embargo, ese es un tema que tiene que pasarse por encima, pues aquellos partidos que siempre han sido bastante recalcitrantes a darle para atrás, como dicen ellos, a los derechos adquiridos de los trabajadores, porque estos nuevos, entonces los empresarios lo que van a hacer es pasar a los trabajadores del antiguo esquema al nuevo esquema para recortarle sus derechos. No se corta ni coarta ningún derecho, Eduardo. Buenos días, ¿cómo está usted? Una corrección, no estamos de vacaciones
quienes hacemos el poder ejecutivo. Ahora ya no estoy de legislador, sino de ministro. Y por supuesto, la vacancia legislativa, 8 años estuve allí, pues siempre se da 2 veces al año, 15 días en cada etapa. Lo que quiero decir es que el trabajo dignifica al ser humano y todos tenemos que empujar en esa línea. Y yo no veo, francamente, luego de un debate que se va a realizar el próximo trimestre, alguien oponiéndose a generar fuentes de empleo. Y todos estamos de acuerdo, o deberíamos estar al menos, que el Código del Trabajo no genera empleo. No fue la solución, por ejemplo, luego del terremoto del 16 de abril del 2016, tampoco lo fue la pandemia. No, necesitamos una ley que implique perder miedo a contratar. Repito, y con fuerza, para que entiendan todos quienes me escuchan, sobre todo algunos que siempre se oponen a todo, ¿no? Por tarea. Tenemos que lograr que pierda el miedo el emprendedor, sobre todo la pequeña y mediana empresa, a contratar más gente, porque si no, no se logra fuentes de empleo. Conjuntamente con seguridad jurídica, que significa que vengan capitales internacionales a apostar al Ecuador, y en eso estamos haciendo un trabajo transversal con otros ministerios, por ejemplo, el Ministerio de la Producción, aperturando acuerdos comerciales. Vamos a ser parte de la Alianza del Pacífico, se va a firmar con México, Dios mediante con Rusia, con China, con Corea del Sur, con México, con Canadá, para que vengan más inversiones al Ecuador, porque solo se genera empleo con seguridad jurídica y con inversiones que signifiquen aperturar nuevos negocios, nuevos emprendimientos, y esos nuevos emprendimientos requieran de mano de obra. Es que esa es la tarea de un Estado que con políticas públicas aceptadas logre que los empresarios contraten más ciudadanos en sus nóminas, en su... Y frente a ello, y le digo por experiencia, yo conozco bien cómo funciona la Asamblea, si se debaten las cosas bien, con responsabilidad, se pueden lograr importantes proyectos. Yo mismo, como asambleísta de oposición, logré aprobar la ley a favor de los bomberos, logré aprobar la ley que reformaba ciertos temas de corrupción del sector minero, cuando había una ley que establecía que las empresas públicas, por solo serlas, o las empresas extranjeras, por solo serlas, no tenían que pasar por procesos licitatorios. Serio caldo de cultivo a la corrupción. Pues logré aprobar esa ley por casi unanimidad, salvo un voto. Y lo mismo la ley a favor de los 221 cantones de la República en cuanto a los cuerpos de bomberos de todos los cantones del país. Logré por unanimidad, salvo un voto. Yo nunca entenderé aquel voto en contra y abstención que tuvimos. Pero voy a lo siguiente. Si hacemos un buen trabajo de debate en el que van a participar ustedes, la prensa, van a participar los periodistas que hacen opinión pública, va a participar la academia, va a participar dirigentes gremiales, dirigentes sindicales, dirigentes de organizaciones sociales, vamos a lograr que el proyecto vaya mucho más estructurado a la Asamblea y pueda ser aprobado con mayor oportunidad. Una aclaración ahí, porque claro, finalmente hay que contar los votos y yo creo que la capacidad del gobierno para manejar los votos en el Congreso ha sido importante, de hecho lo demostró con la reforma tributaria. La pregunta es, ¿UNES va a votar entonces a favor y hay un pacto con UNES de alguna manera para que los apoye en todos estos proyectos de ley? No conozco yo ningún pacto, no manejo yo eso lo maneja el Ministerio de Gobierno, no hay ningún pacto con UNES. Se aprobó por el Ministerio de la ley tributaria, y esperemos que hoy, con la garantía de un debate abierto, un debate absolutamente democrático, podamos aprobar la ley laboral. Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo saluda Esteban Novoa. Nosotros nos conocimos allá por el año 98, cuando mi padre estaba en la Asamblea Constituyente y tengo el recuerdo de usted en Quito, por allá. Así es. Pero bueno, a ver... Muchas gracias, Esteban, por esa referencia. Tengo un enorme cariño a la familia Novoa, sí. Y tuve el gusto, cuando murió tu tío Gustavo, tuve el gusto de hacer públicamente con Alberto Dají una semblanza de ese gran ciudadano, el Gustavo Novoa Vergarano, y por supuesto la familia completa, empezando por Ricardo, mi gran amigo. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, yo tengo una pregunta y un análisis respecto de la subida del salario. Usted le contestó a Juan Javier que realmente se estaba mejorando la capacidad adquisitiva de las personas que ganan
$400 e inclusive se va a mejorar la capacidad adquisitiva de quienes están en comisiones sectoriales, porque sube el salario básico unificado, que es de 400, pero también hay las comisiones sectoriales que ganan un poco más, por ejemplo, choferes o, por ejemplo, ciertos sectores de la población que ganan un poquito más y esos también van a subir en el orden del 6%. Pero yo, respecto del precio de todo, respecto del precio de todo, porque se tiende a decir, quienes se oponen a esta medida tienden a decir que la subida del salario básico hace que todo suba, ¿ya? Ahí hay una forma de mitigar el problema en el hecho de que existen muchas normas en el Ecuador y muchos reglamentos, etcétera, que fijan el salario básico como parámetro para el cálculo de un pago que tiene que hacer el ciudadano. Por ejemplo, las multas de tránsito están fijadas en función del salario básico. Las tarifas notariales están fijadas en función del salario básico. Entonces, yo creería que porque vamos a seguir subiendo paulatinamente hasta 500 en 4 años. Esa es la promesa del presidente y es una promesa que él ha dicho que va a cumplir. Por tanto, independientemente de la inflación o independientemente del índice de precios al consumidor, etcétera, que lleguemos a diciembre de 2022, en teoría va a subir 25 más. Entonces, yo pido o exhorto al gobierno de que de alguna forma, por ejemplo, en la ley de oportunidades laborales que se viene, tenga en cuenta todos estos pagos que tiene que hacer la ciudadanía que están en función del salario básico, porque eso implica también una subida de precios de todo, porque todos se tienen que trepar para poder mantener el mismo nivel de capacidad adquisitiva o poder hacer frente a los precios. ¿Qué opina usted al respecto de que todo se calcule en función del salario básico y que para tratar de llegar a $500 sin que se afecte en gran medida a la población, eliminar esos parámetros de que sea el salario básico el parámetro o al menos que sea la mitad del salario básico o algo así? El círculo virtuoso que se produce cuando hay más dinero en el bolsillo del ciudadano hace que compre más, porque tiene más dinero, más liquidez. Y esa capacidad mayor de consumo hace que compre más a los emprendedores, que venden más. Ese círculo vicioso hace que se reactive la economía. Ahora, por supuesto, cada diciembre se suben los sueldos, salvo el último año, el del confinamiento, como le expliqué a Juan Javier hace pocos minutos. De tal manera que no hay desplome en esto. Siempre hay aumento salarial. Siempre tienen que ajustarse las clavijas económicas, sin duda alguna, que va indexados ciertos valores al salario básico unificado, es verdad, pero hay que vivir así, y ese es el mundo en el que vivimos, y en todo el mundo se hacen aumentos salariales. España hizo un aumento salarial del 20%, y los agoreros del desastre tuvieron que comerse sus palabras, porque al final del día resultó positivo. Como positivo resulta el hecho de que exista mayor capacidad de compra, porque los empresarios necesitan vender sus bienes y servicios, una vez que estamos saliendo de a poco, Dios mediante, del confinamiento. Es que el confinamiento es gravísimo, y la única forma de reactivar la economía es vacunar a la gente, tarea cumplida por el presidente Guillermo Lasso, y por supuesto mejorar la capacidad adquisitiva del ciudadano. Ahora, tú mencionabas, Esteban, el tema de las comisiones sectoriales. Sí, existe comisión sectorial del turismo, de la prensa, de la industria, de la agricultura, del transporte. Todos ellos tienen ese aumento salarial del 6,25% a prorrata en su salario básico unificado. Esa lectura es la correcta. ¿Y qué retroalimentación han tenido por parte del sector empresarial y por parte del sector trabajador? Porque estaban negociando en el Consejo Nacional de Salarios, ahora en diciembre, estaban negociando la subida del salario y tendría entendido yo que el gremio empresarial no está feliz con el asunto y que en principio el gremio de trabajadores debería estar feliz con el asunto. ¿Cuál ha sido el feedback en ese sentido? Dos lecturas. La primera, muchos empresarios me han llamado a manifestar su complacencia, muchos. Y yo, Esteban, recordarás, yo fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, del Consejo de Cámaras y de la Asociación Nacional de Empresarios, pero antes que dirigente empresarial, soy trabajador, vengo trabajando desde los 16, quizás 17 años. Hay lecturas divididas, por supuesto, en el sector empresarial, pero yo diría que al final del día todos terminaremos aplaudiendo esta medida, que al principio pues no puede gustar a todos, sin duda alguna. Las medidas del gobierno, y lo decía tu padre en alguna ocasión, las medidas fáciles ya están tomadas, restan por tomarse las difíciles. Y por supuesto un tema sensible de los salarios tiene que ser adoptado, y aquí no hay acuerdo, nunca ha habido acuerdo entre trabajadores y empleadores en el tema salarial, pero un gobierno responsable toma las decisiones no solamente en base a una oferta o propuesta política, sino al hecho de la necesidad de reactivar la economía, y hay que reactivarla desde abajo, que tengan, repito, mayor capacidad de compra los que compran. ¿A quiénes? A quienes hacen
empresa a quienes generan bienes y servicios para ser transados. Por tanto, esto se va a ajustar a principios del próximo año, sin duda alguna, y al final del día tendremos esa reactivación económica tan anhelada. Ministro, y la última pregunta. Ustedes, con esta subida, ¿va a haber algún impacto en el gasto público? Es decir, ¿el sector público también se trepa o el sector público ya tiene un baremo en la parte inferior de quienes menos ganan, un poco más alto, a 4.25, y por tanto no debería afectar? Porque por ahí también pueden venir los dardos de ciertos sectores que critican la no reducción del gasto público y la subida de impuestos que se hizo con la ley de sostenibilidad, ¿no? Sí, no afecta, Esteban, porque los funcionarios públicos, ninguno tiene el salario básico unificado. Nadie gana ese salario básico unificado en la función pública, y hay que decirlo con transparencia. Afecta quizás en el pago del 14º sueldo, que está establecido con el pago de $425 del próximo año. Por tanto, tiene esa incidencia que no es mayor, pero por supuesto los trabajadores merecen ese apoyo. El sector público no se afecta, no hay costo fiscal, salvo el tema del 14º sueldo, que es menor dentro del presupuesto general del Estado, y el sector privado poco a poco se va acomodando en cuanto a que vende más a quienes más dinero tienen en su bolsillo. Muchísimas gracias al ministro Patricio Donoso por atender nuestra entrevista. Buenos días y felices fiestas, ministro. Gracias, Juan Javier, a Eduardo también, un fuerte abrazo. Igualmente. A quien le conozco desde hace muchos años, fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Patricio. Cuídese. Muy amable. Navideños al muy estilo.